Muy buenas noches, estamos en Arte Afuera, está con nosotros, está conmigo, uno de los autores hispanoamericanos más importantes. Allá ustedes se lo pierden, no se vayan. Muy buenas noches, esto es Arte Afuera, estoy muy contento porque está un gran autor conmigo, pero además un queridísimo amigo, Mario Velatín. Mario, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Mi querido Mario. Qué gusto estar aquí, qué buena idea de hacer un programa, un canal por internet. Sí, ¿verdad? Sí, pues así ya se adelantan al futuro. Sí, y además puedes decir cualquier cosa y puedes hacer cualquier cosa. Y no tienes que pagar Skype tampoco. Skype, no Skype. Sí. Sí, además no tienes que contratar ninguna de esas cosas chafas. No, ya estamos en internet, no te preocupes. Qué bueno. Querido Mario, ¿cómo empezaste a escribir? A ver, cuéntanos esa larga historia. Sin darme cuenta, ¿no? Pues de niño. Me acuerdo que yo leía todo lo que estaba encima de la mesa del desayuno, ¿no? La caja de cereal, ¿no? El café, etcétera, todo, ¿no? Todo el tiempo era, porque había como una compulsión, ¿no? Sí. Tanto de leer como de escribir. Entonces empezó tratando de leer todo, ¿no? La dirección, dónde quedaba la fábrica, etcétera, ¿no? Y al siguiente desayuno, volví a leer de nuevo lo mismo, ¿no? Y seguía leyendo lo mismo, ¿no? Claro, porque no había otra cosa que leer, ¿no? Y bueno, y sí, también leía el periódico, etcétera, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, la primera vez que comencé el momento, no sé si tú te acuerdas, cuando aprendiste a leer. No. Para mí fue así como un acto mágico, clarísimo, sí. Porque yo nunca, creo que le sucede a muchos, ¿no? Cuando te enseñan el abecedario, haces la relación de que te están enseñando a leer, sino que te están enseñando algo que es un abecedario. Sí, claro. ¿No? Y entonces la A, la B, la C, no sé, etcétera, vas viendo las letras, ¿no? Y me acuerdo la mañana esa que yo, bueno, todavía no estaba leyendo las cosas, a partir de eso empecé a leer todo lo que había en la mesa, ¿no? Sí. Pero recuerdo la mañana esa de que mis desayunos dejaron de ser aburridos, porque de pronto vi el periódico, que para mí pues era un objeto y con unas cosas, ¿no? Y de pronto vi como por arte de magia, iba como armándose solo como si adquiriera vida propia, ¿no? Y fuera tomando como un orden, y yo empezar a ver los titulares, ¿no? Y que era, claro, era el momento en que se junta las clases de aprender a leer con la lectura en general, en realidad, ¿no? Sí. De pronto, y sí, ese momento tenía 4 años, ¿no? 3 años y medio. Y ese momento fue así como impresionante, porque aparte como que el diario cobró vida, ¿no? Y entonces yo creo que de ahí viene, mira, ahora que me lo estás preguntando, porque nunca me había puesto a pensar, que yo escribo también, creo yo, como para crear vida, pero una vida distinta a la vida cotidiana, ¿no? Porque la vida cotidiana me parece bastante aburrida, ¿no? Tal vez estar aquí contigo, así que estoy muy contento, ¿no? Pero la vida cotidiana pues no tiene mucho sentido, ¿no? Para mí, ¿no? Claro. En cambio, tal vez sea por eso, ¿no? Que el hecho de la escritura, ¿no? Que me quiero crear como un mundo distinto, ¿no? Que tenga una intensidad distinta. Con esto no estoy diciendo que un mundo muy bonito, un mundo ideal, un mundo precioso, ¿no? Sino un mundo
sórdido, espantoso, mucho peor que el cotidiano muchas veces, ¿no? Claro. Pero que de pronto ahí tal vez exista como una verdadera realidad. Entonces, bueno, empecé a leer, ¿no? Así como, así sin sentido, ¿no? Ahora que veo las campañas de lectura que en mi época no habían, yo creo que estaba siguiendo a pie juntillas, ¿no? Lo mala que son, estas campañas de que léale 2 horas a su hijo, sí, leer es bueno, no sí, sé, ¿no? sí, Que sí. son campañas que no tienen contenido, Claro. ¿no? Como si hubiera la hora de la lectura y ahorita cada quien que estamos, de los que estamos aquí presentes, tuviéramos que agarrar lo primero que encontráramos, tengamos y ¿no? leer Y 2 empezamos horas. a leer 2 horas, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Porque Claro. yo creo que estaba yo haciendo una acción similar a esa. Ajá. Y después también empecé ya, cuando aprendí a escribir, ¿no? Casi simultáneo, a copiar, ¿no? Entonces esos mismos frascos y esa misma caja de cereal, ¿no? Empecé a copiar. Y entonces empecé a adquirir un gusto, un placer por ser copista, ¿no? Yo incluso hubiera podido tal vez ser un gran calígrafo, ¿no? Entonces, no, porque el placer, y sigue estando la pulsión, las ganas de sentarse a escribir es allí, en la necesidad de llenar una página con palabras, ¿no? Y no importa cuáles son. Lo que sucede es que ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? entre ese instante y ahora, ¿no? Y a lo largo de todos estos años, pues lo que he tratado de hacer es algo que yo llamo, no sé, como domesticar esa escritura y esa lectura, ¿no? Para que tenga algún provecho, ¿no? Y entonces para hacerla, y el provecho, pues que yo creo que puedo encontrar es hacerla transmitible al otro. Claro. ¿No? O sea, porque yo de pronto empezaba a copiar, ¿no? Y después pasé a otra etapa que ya no era copiar, sino comenzar así como el del Resplandor, ¿no? El personaje del Resplandor, ¿no? A repetir frases, a escribir por escribir, ¿no? Que es un poco que lo que quiero encontrar ahora, después te cuento, ese de escribir sin escribir, ¿no? Pero era el hecho de la escritura en sí misma, no quería contar cosas, no quería decir nada, sino quería que existieran las palabras. Y en ese proceso, que lo hacía a mano, ¿no? Y era muy pesado para mí porque era muy rápido, ¿no? Y entonces yo ya no me podía ni entender a mí mismo, ¿no? Porque lo hacía como muy rápido. Y entonces hasta ahora, bueno, encontré en esa época arrumbada en un sótano una máquina de escribir de un abuelo, que no sé para qué la tenían, no sé por qué nadie escribía ni hacía nada. Una máquina así, una Underwood de 1915. Wow. Estoy hablando, esto fue en el año 70, ¿no? Más o menos. Y la mandé a arreglar, tuve muchos problemas con mi familia, ¿no? Porque se preguntaban la razón por la que yo quería que mandara a arreglar una máquina de escribir, ¿no? Porque tú sabes, es que esto visto desde fuera, visto desde lo lejos, fuera, etcétera, no puede sonar raro, ¿no? Y tampoco digo yo que vengo de una familia muy especial o especialmente maligna, ¿no? Sino de una familia normal como cualquiera. Pero de alguna forma ya está establecido, ¿no? Que un niño de esa edad tiene o que ir a la escuela, claro, hacer las tareas escolares o jugar afuera. Sí. ¿No? Pero si alguien hace una tercera vía dentro de una familia pues tradicional, clase media, no sé, ya es como una especie de pregunta, ¿no? Porque entonces quiero mandar a arreglar la máquina de escribir, ¿no? Entonces es una tarea del colegio. No es una tarea. No te la han mandado en la escuela, no es una tarea, no, yo quiero, pero ¿por qué? Entonces ya empezaba como cierto... Ya te di, no, claro, y aparte que eran tacañísimos, y entonces no, pero eso cuesta, ¿y para qué? No, o sea, porque aparte no estaba avalado socialmente, o sea, hablando de esa tacañería, yo digo que no estaba, o sea, sí daban cosas, ¿no? Claro, me daban cosas mis padres, pero las que estaban avaladas socialmente. Entonces, por ejemplo, en mi casa nunca faltó un plato de comida, o te doy este dinero para que vayas al parque de diversiones. Claro. Te doy, o sea, digo, siempre dentro de una normalidad. Si la escuela te hubiera social. pedido arreglar esa máquina, lo hubieran hecho. Exacto, sin ningún problema. A regañadientes, pero sí lo hubieran hecho. Pero lo hubieran hecho, ¿no? Sí, no por exacto. el costo, pues. Ahí no hubiera importado el costo. No, lo que importaba allí era el escaparse del orden. Claro. Y entonces ahí fue cuando descubrí que de alguna manera la escritura creaba cierta desazón en lo que estaban alrededor tuyo. Y desde siempre te encantó, seguramente. Y entonces ahí dije, bueno, algo raro está pasando, ¿no? Yo sencillamente quiero que manden a arreglar la máquina de escribir. Logré que la arreglaran, ¿no?
Y era un trámite, por eso es que yo no sé por qué ahora no hay tantos buenos escritores, ¿no? Yo digo, si ya tienen todo a la mano, ¿no? Ya de la hoja en blanco, digo, en la pantalla, de la computadora pueden, no sé, cambiar las letras, no sé, todo lo que se puede hacer, no pueden, sí, ¿no? Sí. Yo también puedo, ¿no? Pero en esa época era mandar a arreglar una Underwood de 1915, comprar las cintas, ¿no? Llenarse de tinta, ¿no? Tratar de que quede bien, que no sean las cintas famosas bicolor, que eran las terribles, porque siempre te queda la mitad roja, la mitad negra, ¿no? Entonces yo buscaba siempre las que fueran negras, poner el papel carbón, o sea, era, ¿no? Y tac, uno con un dedo empezar, tac, 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 todo el barrio se enteraba. Eso era bueno, porque el barrio decía, mira qué trabajadora, ¿no? Que todo el mundo escuchaba, ¿no? Que estaba haciendo algo, ¿no? Claro. Y apareció, bueno, y como te digo yo al principio, pues era copiar, ¿no? Era copista, el recibo de la luz, yo lo copiaba, no sé, o sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, buscaba como cosas del directorio telefónico, ¿no? González, claro. ¿No? Porque el placer estaba allí, y incluso había un placer ya mayor con la máquina, ¿no? De lo artesanal, ¿no? El olor a la tinta, la textura de los papeles, etcétera. Todo eso era un placer. Digo, no lo estoy reivindicando ni estoy diciendo, que no, sí, era mejor. No lo digo como reivindicación, ¿ah? Claro, no, pero ya era un copiar que pasaba de una cosa a otra, es decir, finalmente te han atraído mucho esa idea de copiar. Tuviste un ejercicio de falsos escritores que llevaste a París, ¿o a dónde los llevaste? Los dobles de los escritores. ¿No? Entonces, ¿te ha gustado esa idea de copiar? Y Duchamp es uno de tus ídolos, y Duchamp de pronto nomás agarraba el peine y decía, pero ahí está una obra de arte. Pero ahí no es copiar, y yo creo que es muy peligroso en estas épocas hablar del copiar, del famoso plagio, no, porque aparte es así como el coco, se ha convertido en el coco. Hace muchos años, mira, qué curioso. Hay la cultura contemporánea, hay dos puntos que yo creo que son así como los que no se pueden tocar, ¿no? Así podemos tocar todo, y en lo intelectual es el plagio, y en la cotidianidad es la pedofilia, ¿no? La pedofilia y el plagio son los únicos elementos, ¿no? Que donde no se tranza, ¿no? Donde no hay como bueno, pero mira y no sé qué. Entonces no es copiar. ¿Sabes qué cosa es? Que no hay autor. Que es diferente. Que es diferente. O sea, la no existencia de la autoría, ¿no? O sea, porque si copias, de alguna manera estás reivindicando al autor que estás copiando, y estás también reivindicando tu rol de autor. En cambio aquí, al momento de copiar un directorio telefónico o de copiar el serial, ahí no hay un autor. Es cierto. No hay un autor evidente. Entonces ahí no hay una copia. O sea, yo no tomaba, eso lo hice después, pero eso te voy a contar para qué lo hice, decidí copiar adrede fragmentos de mis autores preferidos. Por eso te cuento después por qué lo hacía, que era por otros motivos, ¿no? Pero aquí el interés principal era la no autoría, ¿no? Que es lo que me llevó a crear ese congreso que tú mencionas, ¿no? Que organizé un congreso de escritores mexicanos en París, ¿no? Y no fueron los autores convocados, ¿no? Era Sergio Pitol, Salvador Elizondo, Margot Glantz, José Agustín, ¿no? Pero de pronto yo mandé las invitaciones, hubo muchos estudiosos de literatura en un lugar, pues en la Casa de México, ¿no? Que es un lugar muy prestigioso, ¿no? Ahí en el Marais, en París. Y pues hay una red, ¿no? Yo creo que era una especie de venganza contra esta red de profesores académicos de literatura latinoamericana europeos, ¿no? Que tratan de imponer, ¿no? Sus propias reglas, sus maneras de cómo debe ser la literatura, ¿no? De cómo debe ser la literatura latinoamericana. No, latinoamericana, claro, por supuesto, no, latinoamericana. Bueno, la de ellos ni siquiera saben cómo debe ser, porque ni siquiera la conocen. Porque yo me acuerdo del primer congreso, pero no la conocen adrede, o sea, pero como por consigna. O sea, yo estoy interesado en la literatura latinoamericana y lo demás me vale. No, es que yo estoy interesado en contra de la literatura de mi país. Sí, bueno, eso fue un descubrimiento que hice cuando me invitaron, por la primera vez que me invitaron, fue muy curioso, ¿no? A Europa, ¿no? Y entonces yo, pues soy fanático me gustan muchas literaturas, ¿no? O sea, no ninguna en especial, porque es también absurdo decir, solo la francesa. No, en todas hay buenísimas autores, ¿no? Oye, y ni siquiera autores, obras. Yo ya no quiero hablar de autores. Obras.
O sea, obras. Porque si hablas con un autor, te casas con el autor. Claro. Y entonces, ¿cómo lo manejas después? Por ejemplo, Sí. vamos a ver García Márquez, ¿no? El No, coronel no. no tiene quien le escriba, ¿no? Que me parece una obra maestra. Sí. Entonces, al momento de decirte yo García Márquez, pensando en el coronel quien le escriba, ¿qué hago con las putas tristes? Las O, tiras. o Vargas Llosa, ¿no? Los Las cachorros. avientas. Los cachorros, ¿no? Claro. Pero entonces de pronto, ¿y qué hago ahora con su libro ese de la teoría del espectáculo, de que sí. ya la gente no escucha a Tiene Chopin? O sea, entonces claro, entonces si yo digo el autor, Ajá. me caso con el autor y yo me quiero casar con obras. Con obras, no con el no con autor, autores, entonces. ¿no? Entonces deberíamos empezar a hablar de obras, no de autores. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un corte y regresamos al siguiente bloque, no nos deje. Es un duopolio, ¿no? O sea, Televisa, TV Azteca. Pura televisión basura. La verdad yo no creo en los medios de comunicación nacionales, la cadena nacional. Están totalmente invadidos de, por ejemplo, los políticos. Lo que quieren que sepa se sabe, lo que no, no. No muestran contenidos ricos y diversos y entonces, pues precisamente por eso siento que están orientados a lo que ellos quieren mostrar nada más y no lo que realmente le puede interesar a la población en general, ¿no? Están manipulados hasta los noticieros, todos los reporteros ya están comprados por algún partido político. Todo lo que pasa en televisión es mentira. Hay que decir la verdad. Rompeviento. ¿Rompe qué? Pues algo que transgrede, ¿no? Sí, romper esquemas, ¿no? Ir a la contra. No sé, ir a la contra del viento, de la corriente. Pues es que hay muchos significados, ¿no? Puede ser pues, rompevientos, pues... Es aire en movimiento. Pues algo que corta el aire, ¿no? A ver. Explíqueme. Rompeviento, pues es alguna pared, alguna cosa así, pues ¿qué será? Regresamos a Arte Afuera. Si sienten el ambiente enrarecido, si ven que hay hasta un perro en el escenario, pues es porque, claro, está Mario Velatín con nosotros. Enrarecido. Gracias por el término. Oye, querido Mario, estabas platicándonos de ese famoso congreso. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de estos académicos? ¿Se enojaron mucho al ver que Sergio Pitón no era Sergio Pitón? Sí, bueno, este congreso, viene, o sea, era como la culminación de una pregunta que me venía yo haciendo a partir de varios libros, ¿no? Era de esto que hablábamos de la presencia o la no presencia del autor, ¿no? Cómo hacer que los textos se autovaloren, ¿no? Estamos acostumbrados en la literatura latinoamericana, ¿no? De los autores merolicos, ¿no? Que todavía siguen habiendo. Yo pensé que ya están extinguiendo. Sí. Digo, los que ocupan las primeras planas al menos, no, de haber merolicos, hay merolicos sí. por todas partes, pero los que ocupaban las primeras planas de, señor, ¿usted qué piensa de la capa de ozono? ¿Qué piensa de la franja de Gaza? No sé, ¿no? Etcétera. Y de todo tenían respuesta, además. Ah, no, claro, por supuesto, por eso merolicos, pero aparte ahí, no sé si has visto, hay una relación inversamente proporcional entre la meroliquez y la calidad de las obras. ¿No? Mientras más merolicos se vuelven, las obras se vuelven peores. Hay como una especie de relación muy, muy curiosa. Entonces por eso Vargas Llosa su mejor es Los Cachorros y luego ya terminó escribiendo esto. Pues sí. Digo, Los Cachorros y otras más, ¿no? Bueno, claro, toda esa primera etapa. Toda esa primera etapa, sí, claro. No, Conversación en la catedral. Conversación, La Casa Verde, no sé, sí, etcétera. sí, bueno, y García claro. Márquez ni hablemos, ¿no? Claro, sí. Y Carlos Fuentes, no sé, lo que quieras. Sí. El único que se mantuvo desde el principio hasta el final siendo el mismo y haciendo el mismo libro, creo yo, fue Onetti, ¿no? Ah, no, claro, sí. Pero yo lo que no entiendo es cómo
Es que es muy curioso. Pero Onetti ya no salía de la cama al final. Pero es muy curiosa la diferencia, la sutileza entre fórmula y propuesta. O sea, porque Onetti siempre escribió de lo mismo. Sí, sí, ¿no? sí. Pero cada vez que escribía, veías que era como una rueda, o una vuelta, digo, no quiero usar ese término, pero de la vuelta de tuerca, pero sí. ¿no? Que era como entrar más y más y más, y siempre era como retorcer más. En cambio, nuestros autores, ¿no? Era como una suerte de fórmula, ¿no? de repetición. Sí. ¿no? Y en cambio, Onetti nunca se repitió, Nunca, a pesar no. de ser siempre el mismo. No, gran escritor. ¿no? Gran escritor. Y bueno, los escritores merolicos. Entonces, en virtud de eso, yo ya estaba cansado de ver, a ver, ¿qué pasaría si es que los textos se pueden sostener en sí mismos? Entonces, publiqué un libro que se llama El jardín de la señora Murakami, donde supuestamente no había un autor, sino un traductor. Entonces era un traductor pesado, aparte, así lleno de errores, ¿no? Esos traductores que son pesadísimos, que quieren traducir hasta lo intraducible, sí. ¿no? Y que te cortan la lectura todo el tiempo, ¿no? Para demostrar, y no se puede traducir, además. No se puede, este término no se puede traducir. Exacto, ¿no? Y entonces tú estás así totalmente metido en tu lectura, ¿no? Ajá. Y entonces hice ese libro, El jardín de la señora Murakami, supuestamente es una traducción de un libro inexistente. ¿no? Después hice otro libro que se llama Shiki Nagaoka, una nariz de ficción, donde hice las veces no de un autor como se supone debe ser un autor, sino como si yo fuera un historiador de arte, ¿no? de literatura, ¿no? Sí. ¿no? Como haciendo una biografía, ¿no? sobre este personaje, e incluso para que fuera más verosímil, ¿no? Puse fotos. En una época, en estos últimos 10 años es impresionante, ¿no? Cómo la foto pasó de ser el testimonio de la verdad a ser el testimonio de la mentira. Porque cuando publiqué ese libro en el 2000, ¿no? El hecho de que hubiera fotos es verdad porque yo vi la foto. Claro. ¿no? Y ahora vemos una foto y decimos es mentira porque ahí está la foto. Porque ahí está esa foto. No, exactamente, ¿no? O sea, y en esos 10 años han sido como cruciales, ¿no? para la muerte de la fotografía, ¿no? Claro, sí. Pero a ti te sigue interesando muchísimo, ¿no? La fotografía, tienes muchas cámaras de diversos tipos. ¿Por qué te interesa la foto? No, pero ya no puede interesarme más, porque ya perdí la batalla. Pero ahorita creo que la puedo recuperar. En estos días estoy justo a punto de recuperarla. Bueno, porque ya lo digital se metió ya incluso con mis cámaras de madera. O sea, yo tenía las cámaras estas artificiales, no, artesanales, ¿no? De madera, sin lente, ¿no? Pinhole, cámaras de plástico, etcétera, ¿no? Claro. Y que era dificilísimo dificilísimo conseguir los rollos, porque ya quebraron muchos, la Kodak, ¿no? Quebró. Sí. Pero todavía yo iba, no sé, a pueblos lejanos y le pedí a los vendedores que me vendieran unos rollos de 22, sobre todo, vencidos. Y muchos no querían venderme por ética. Hay muchos vendedores con ética todavía, sobre todo en partes lejanas, ¿no? Me lo imagino. Ya cercanas ya no. Cercanas no, y si son monopólicos, ¿no? Menos. Los monopolios que nos tienen acotados agarrados por todas partes, ¿no? Pero si vas a un pueblo, no sé, el señor que todavía tiene su tienda de artículos fotográficos y toma fotos, etcétera, ¿no? Todavía tiene cierta ética. Y entonces no quieren venderte a veces los rollos porque están vencidos. Y es obvio que están vencidos porque pues ya no los fabrican, ¿no? Y entonces yo los tengo que muchas veces convencer, ¿no? Yo quiero rollos vencidos, pero ¿cómo va a creer usted rollos vencidos y no puedo venderlos? Bueno, sí, bueno. La cosa es que, ir, tener los rollos, buscar quién los revele, buscar quién, porque en las máquinas, incluso en las máquinas que ya tampoco hay ya, ¿no? De los rollos del revelado instantáneo, que había hasta, pero estamos hablando de 3 años. Sí, es triste. No, parecía que estuviéramos hablando de hace 40 años. 40 años, sí. ¿No? Incluso ya el formato no era de 22, ¿no? Entonces yo tenía que buscar, etcétera. O sea, lo lograba hacer, pero con mucho trabajo y con mucha complicidad. Por ejemplo, de Graciela Iturbide, ¿no? Le preguntaba a ella quién le revelaba, dónde estaban, o de varios fotógrafos, ¿no? Maya Godet, etcétera, preguntándoles cómo son fotógrafos, porque yo nunca he querido ser fotógrafo, ¿no? Sí, claro. Entonces, preguntándoles como los tips, ¿no? A los fotógrafos profesionales, pero era complicadísimo igual.
Hasta que Gerardo Montiel Clip, el fotógrafo, ¿no? Un día gran fotógrafo, desayunamos un día y me dice, mira Mario, y me enseña el Lipstamatic, ¿no? Esa, ¿sabes, no? La aplicación, la aplicación para el celular, ¿no? Donde copian electrónicamente eso que yo estaba buscando en el sentido de tratar de salvar por algún rincón el placer de tomar una foto, que se enlaza con ese placer de la lectura y ese placer de la escritura, del hecho, no del resultado, sino del proceso. Del hacer. El hacer la foto. Una de las cosas que mató lo digital es el hacer la foto. Yo ahorita tomo una foto, una cámara digital, te la pongo encima, aprieto el disparador y se acabó, y la foto es buenísima, impecable. Digo, será malísima a nivel conceptual, pero a nivel técnico va a ser perfecta. Mira, ahí estás en una foto, por ejemplo. Ah, mira. Eso es aquí, ¿no? Aquí esa foto salió en la portada. Voy a mandarme mi comercial. Sí, mándalo. Esto fue una portada de New York Times. Ah, sí, cierto, claro, yo la mandé por Twitter, sí. Eso es en esa peluquería aquí de la zona rosa, que se llama, no sé cómo se llama. Y era para tu traducción de Dolce Gabbana, no sé cómo se llama esa. Para la traducción de Salón de Belleza, en City Lights. En City Lights, sí. No, es que ganó un premio. Es que sí, muy raro, porque ese libro ganó el Stonewall Award. Ah, sí, cierto, claro, sí. Y entonces a partir de eso me sacaron esa portada. Y muchos amigos se asustaron, me dijeron que porque ese domingo compraron el New York Times. Ajá. Porque sale la portada. Sí. Entonces viene así todo el bodo que no, y nosotros me vieron así, ¡ay! Cosa que jamás se hubieran imaginado. Tremenda foto allí. Ajá, que está padrísimo. Sí. ¿De quién es el del Garfio? ¿De quién es? Ese Garfio es de Aldo Chaparro. Ah, es de Aldo Chaparro, sí, cierto. Visual, Aldo Chaparro. Sí. Que me hizo, tengo varios, pues, ¿no? Ese es de Aldo Chaparro y Ahí ya estás en otra peluquería. Ahí estoy en otra peluquería, ¿no? En pleno proceso de rape, ¿no? De rape, sí. Incluso esa foto creo que la subí en Facebook, ¿no? En Facebook, y me preguntaron, ¿no? ¿Pero qué te están cortando? ¿No? O sea, ¿para qué vas? ¿Para qué vas? Por placer, le hubieras dicho. ¿Para qué? ¿Qué están haciendo ahí? Mira, qué bonita foto esa. Ah, ese es otra mano, otro brazo, que esa me lo hizo Gabriela León. Está padrísimo. ¿no? ¿Ese es de Gabriela León? Ese es de Gabriela León y son dos partes, ¿no? Pues es la Barbie. Pues es la parte de los pies. De los pies. Hay la parte que sale la cabeza de la Barbie. Ah, ¿sí? Yo tengo una que es la cabeza de la Barbie, con los brazos, ajá, y estas son las piernas de la Barbie. Y entonces está un poco la interacción, la forma de cómo funciona, como arte cinético más o menos, ajá, es que cuando yo camino, se va moviendo. Se va moviendo como si estuviera caminando, o sea, como si mi mano, mi brazo, hubieran unas piernas caminando. Genial. ¿no? Entonces cuando yo voy, la mano va caminando conmigo. Y bueno, ¿ese qué te puedo yo decir? Eso lo hizo Ricardo Regazzoni. Regazzoni, sí. Oye, y te hicieron una caricatura muy padre en Brasil. En Brasil, esos brazos también me sirven. Bueno, esas cosas que hago en paralelo a la escritura, por ejemplo, el Congreso de Escritores, el tener estos brazos, el salir con esto, ¿no? Me permite como descubrir ciertas mentiras que están detrás de la gente, ¿no? Uh-huh. Yo lo llevé adrede me presenté en el Festival Parachi, es uno de los festivales más importantes que hay en Brasil, uh-huh, Parachi, y lo llevé, también nadie sabía, y era en vivo, ¿no? Y lo que sucede, a diferencia de otros festivales en Brasil, es que, pues, no sé, van 10,000 personas, ¿no? Así en vivo, ¿no? Es así, todo un pueblo que queda entre Sao Paulo y Río de Janeiro. 10,000 personas. 10,000 personas que llegan especialmente para este festival, es una carpa gigante. Ajá. Y van cobrando, entonces las de la primera fila les dan champán y pagan tanto, los de la otra tanto, así, hasta que ya en el pueblo ponen cámaras, ¿no? Entonces, de televisión para que vayas viendo lo que va sucediendo en el Oye, festival. Taylor, cómete el comercial, ¿no?
porque estamos muy rico charlando, ¿sale? Gracias. Adelante, Mario, perdón. Y entonces, yo siempre en mis viajes, y no es que tenga nada contra Brasil, ni mucho menos, sino es la forma que a mí me tocó, ¿no? Yo siempre decía, ¿y dónde está toda esta imaginería creada brasileña? Sí, ¿no? Sí, sí. Esta cosa del De la samba, cuerpo, de la libertad sexual, digo, no la libertad sexual en el sentido de promiscuidad. No, en el sentido ese de la naturalidad, sí. ¿no? La naturalidad del cuerpo, ¿no? Que es un poco lo que nos venden, ¿no? Sí, claro. ¿No? Que tú crees que pues la gente va medio desnuda por la calle, gente, ¿no? Las mujeres bellísimas, los tipos, las playas, los deportes, no sé. Que es Y de pronto yo llego a Brasil y me encuentro con una gente bastante fría, ¿no? O sea, dije, qué raro, ¿no? Los mexicanos que tenemos otro imaginario, pero creo que nuestro imaginario no es el de ser amables y de al contrario, ¿no? Hay como una especie, yo creo que imaginario de que somos como muy falsos, ¿no? Como que la cortesía. De la casa de usted, famoso, pase usted, ¿no? Sí, ajá. No, de la casa de usted. Mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa y entonces tú sabes que no. No, tú sabes que esa es la única casa a la cual no te van a invitar. O sea, es exactamente la única. El que te dice eso es que nunca te va a invitar. Es que es la única, vas a ir a todas menos a esa. ¿No? Por si acaso nunca te voy a invitar a mi casa, claro. O sea, porque ya tienes que leer el código, ¿no? Por ejemplo, que yo te diga, a la casa de usted venga el domingo. Claro. Ya, obviamente. Te jode, además no te dan ganas de ir después de eso. Exacto. Y lo estoy haciendo para que no se te ocurra, no se te ocurra por casualidad ir. Exactamente. ¿No? Entonces nosotros como mexicanos tenemos esa como la idea de nosotros es como que sí, de la boca para afuera, ¿no? Claro. Y los brasileños esto del cuerpo y no sé qué. Y de pronto me encuentro con una gente muy rígida y todo, entonces digo, bueno, voy a develar, porque me tocó estar en ese mismo festival con Sofical, ¿no? Y entonces digo, voy a develar, bueno, Sofical con todas las locuras que hacen, ¿no? Sí. Pero como digo, locuras, o sea, qué horrible palabra. Digo, con todas las instalaciones, las acciones, ¿no? Estas que son geniales, son ¿no? Geniales, para mí sí. es una de las, bueno, obviamente para mí, para muchos, ¿no? Una de las más inteligentes e interesantes artistas, que tú sabes que vivió en Oaxaca. Ah, no me digas. No. En un pueblo guerrillero, en un pueblo liberado, y ella tenía un novio que era guerrillero, y ella tenía que estar en el pueblo dándole de comer a lo que estaba preso, y pasó un año cocinando para darle de comer en la cárcel. No, en serio, fíjate, no lo sabía. Sí, yo tampoco, nadie sabía, y entonces de pronto me puse a conversar con Sofical, que habla perfecto español, castellano, pero oaxaqueño, ¿no? Así lleno de me dijo, no, pues yo vivía ahí, en este pueblo liberado, yo era feminista, radical, política, y que fue el primer país que cuando ya terminó la escuela, ¿no? Llegó a México sin conocer absolutamente a nadie, y pasó 3 años dando vueltas. Primero se encontró con unos cirqueros, ¿no? Que se encontraron así en la estación donde llegó, ¿no? Donde no conocía a nadie, y de pronto pasó 3 años así con estos cirqueros, y de pronto llegó a este pueblo guerrilleros, tuvo su novio que me dijo, si me preguntas el nombre, pues no me acordaré nunca cómo se llamaba, pero en ese tiempo lo amaba con locura, y yo cocinaba, y para darle de comer en la cárcel, ¿no? Porque pues era un pueblo levantado en armas, era una cosa así como muy curiosa. Bueno, pero entonces en ese espacio, Brasil, la feria internacional, etcétera, de pronto llevo con este brazo, digo, es una prótesis, es parte de mi cuerpo, sí. Y de pronto se escandalizan todos, ¿no? Es un escándalo total que hacen, que incluso me hacen ciertas bromas. Bueno, salió en Playboy, ¿no? Sí, salió en Playboy está la caricatura en Playboy. E incluso muchos amigos brasileños se ríen que inventaron el plano Velatín, ¿no? Porque como te cuento, como son esas carpas gigantes, pero hay muchísima gente en el Festival de Parachi, la única gente que ve realmente en vivo a la persona son los que pagaron el dinero, ¿no? Los de la champaña. Los de la champaña, ¿no? Y los que están en la carpa. Y después ya son las cámaras, ¿no? Y entonces dieron órdenes estrictas, porque no podían decirme nada. Mis editores le dijeron, y mis editores después me lo contaron, ¿no? Claro. Me dijeron que se quite eso, él no puede salir así, porque todo es en vivo, ¿no? Él no puede salir así, él no puede salir así, claro, no sé qué, digo, igual, no importa lo que hubiera hecho. Ellos pensaban, no sé, que iba a ser un happening, no sé, no sé qué pensarían. Pero mis editores que me conocen, dijeron, ay. No,
No, dije, no le vamos a decir, peor, pues imagínate que me digan eso, pues yo tengo toda una teoría. Digo, porque no me las pongo así como lo de los dobles de escritores, no es que me ponga eso así de jugar, ¿no? Así, no, ahí tiene toda una explicación y tengo escrito sobre esto, sobre que esto es como un jardín público, de que esa falta no es mía, sino también es tuya, y entre todos tenemos que de alguna manera cuidarla, completarla, ¿no? Y en este caso son estos artistas, ¿no? Sí, que yo he elegido, y ese brazo, por ejemplo, tiene una historia muy concreta y muy particular de Regazzoni, ¿no? Que entonces Regazzoni lo hizo pensando él en su propia historia, ¿no? Entonces es mucho más profundo que ese simple hecho. Entonces, claro, si me iban a mí a decir algo, yo ya tengo un discurso preparado de qué es mi cuerpo, de cómo es posible, ¿no? De lo de simplemente desde lo políticamente correcto, ¿no? Y entonces dieron órdenes entonces le salió peor el asunto porque le dieron órdenes al moderador que ni mencionar el asunto, ¿no? Que hiciera como que eso no existía. Eso no existía. No, y entonces la gente, pues peor, ¿no? Porque la gente decía, eso no es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero ¿qué está pasando? ¿No? Y el otro hablando de literatura, etcétera, ¿no? Y yo también, pues obviamente, porque tampoco iba a hablar de esto, porque esto es mi cuerpo, ¿no? Claro, sí. Entonces, y entonces era peor que ni siquiera hubiera hecho una alusión, ¿no? No sé qué, entonces que la gente se quedara calmada. Entonces todo el mundo era así como, nadie podía creerlo, ¿no? Si era verdad, entonces yo escuchaba todos los murmullos, los cuchicheos, etcétera, ¿no? Y y el plano Velatín era que a los camarógrafos les habían dicho, córtale, que saliera desde aquí. Entonces toda la gente que me veía en las pantallas veía solo la cabeza, desde así, no, así, sin mentón, desde acá, así, todo así, no, un plano así cerradísimo, plano Velatín. Incluso en la folla, ¿no? En el periódico, en la folla, pusieron, ¿no? Que hubo la noticia de que lo habían censurado, después también por eso salió en Playboy, etcétera. Y entonces me sirvió de alguna manera para esa duda que yo tenía, ¿no? De que qué pasa en Brasil, si es cierto este imaginario de ¿no? que son muy libres. Sí, no, porque eso no hubiera pasado en México. O sea, en México jamás que yo me aparezco con eso en alguna parte, alguien me va a decir nada. No, ni se les ocurre, ni en Argentina, ni en ninguna parte, al contrario, ¿no? Aplaudirían. Bueno, en Argentina aplaudirían. Aplaudirían y dirían, ay, mira, quiero hablar de literatura con usted más tarde, no sé. Deme la mano. O un escritor, que así fue la caricatura de Playboy. De Playboy, ¿no? Sí. Que hacía una señora así que salía así, decía, al fin un autor que me toca de manera profunda. ¿No? Y en el caso del Congreso de los Dobles, perdón, es que me fui del tema del Congreso de los Dobles, también había esa duda que pues yo fui muy inocente la primera vez que llegué invitado, ¿no? A un Congreso Europeo, ¿no? Y como te decía, ¿no? Era en Alemania y a mí me interesa mucho la literatura alemana, que después nos damos cuenta que no es alemana, sino es austriaca. ¿No? Porque todos los que no sé por qué. Yo creo que pasa con lo que sucede en Latinoamérica con Uruguay. Que toda la literatura latinoamericana es Uruguay. Exacto. Digo, no que toda es Uruguay, sino que hay una cantidad inusitada, de grandes autores. Condensado inusitado de grandes autores, ¿no? Tanto en Austria como en Uruguay. ¿No? Porque, por ejemplo, en Alemania, pues, ¿quién está? Gunter Grass, que qué aburrido, ¿no? Así con su cebolla, que la pela, que es nazi, y las memorias del payaso, no sé qué, Christa Wolf, porque en esa época era, pues, Christa Wolf, ¿no? Que al final terminó siendo agente del Stasi, ¿no? Y pues no sé qué otro más. Digo, pues sí, literatura alemana, pues están todos, pero no son ninguno alemán. Todos claro. Digo, Musil, Bernhard, Hanke, Broch, Jelinek, Ingeborg Bachmann, o sea, todos son austriacos, ¿no? Sí. Walser. No, Walser es suizo. Es suizo, sí. Pero no es alemán tampoco. Pero bueno, pero escriben claro, escriben en alemán, pero no son, ¿no? Igual Kafka que también, Kafka, ¿no? Sí. Claro. Y Roth. Claro. Porque era, bueno, austrohúngaro, ¿no? Joseph Roth. Sí, Joseph. Sí, por favor, no. Philip no. Ajá. Y
Bueno, y entonces yo fui con esa idea de mi interés, ¿no? Entonces decía, bueno, si son esos los autores que yo conozco, que me encantan, ¿no? Bueno, Devlin, que es alemán. Sí, claro, sí. Bueno, entonces yo voy a ver como yo me imaginé en mi inocencia que cuando estos académicos que me invitaban iba a haber como una suerte de intercambio, ¿no? De que, mira, ustedes van a saber más de literatura latinoamericana, de cosas que por razones editoriales, etcétera, de circulación, ustedes no conocen. No conocen. ¿No? Por eso invitan a autores pues, que están comenzando, medianos, que solamente van a saber de sus obras si es que los invitan, ¿no? Porque no están en las librerías ni en los circuitos editoriales, ¿no? Y yo pensé que iba a pasar lo mismo, al revés, que yo iba a saber más de lo que ya sabía. Claro, y no. No, se burlaban, porque decían, ¿qué? Tú, ay, mira, sabe más de literatura alemana que nosotros, y esos que nos importa, son unos decadentes, etcétera, ¿no? Y entonces yo me acuerdo, pero en virtud de eso me dio tanto coraje, que mi primera ponencia fue demostrarles que ellos estaban obligándonos a los latinoamericanos. ¿A escribir como latinoamericanos? No, a escribir como fascistas. ¿De plano? Claro, porque si ellos hicieran lo que quieren que nosotros hagamos, estarían haciendo hablando de los nibelungos y hablando de la cerveza alemana. Claro. O sea, sería una literatura nacionalista. Nacionalista, sí. Total. Y entonces ellos que no pueden tocar el tema nacionalista, de pronto trasladan lo que ellos no pueden hacer a nosotros. Claro. Porque imagínate tú una novela folclórica, que es la que a ellos les gusta, sí. Trasládala a Alemania. Y no les gustaría. No, pero sería una novela nazi. Nazi, claro. No, una novela diciendo que la cerveza alemana es la mejor, que la raza aria, sí. ¿no? Que es una cosa de indigenismo, una manera de entender el indigenismo. Y entonces yo empecé como a investigar más este asunto, y entonces me doy cuenta, mira, son personas que son de izquierda, tienen una cosa marxista, ¿no? Una cosa política muy, muy definida, ¿no? Y por esas razones aprenden castellano, por razones políticas. Y justo en esa época coincidía ese interés político con lo que se escribía en Latinoamérica. Entonces había como una especie de matrimonio perfecto, y que ellos no estaban dispuestos a perder, ¿no? Porque obviamente si había la literatura indigenista, literatura social, literatura comprometida, etcétera, ¿no? Era perfecto contra lo que esa decadencia que aparentemente primaba en Europa, autores, claro. ¿no? Porque decían, bueno, pues aquí no importa un viejo que va a pasear, ¿no? Que es Balzer. ¿No? Un viejo que va a pasear y que está metido en un manicomio. ¿A quién le importa que un señor se convierta en una cucaracha? ¿A quién le importa que el hombre sin atributos, que la caída, ¿no? Eso no es literatura. Si es una literatura pues libresca, no sé, ¿no? En cambio, mira cómo los guerrilleros, o cómo están abusando de la comunidad campesina y no, porque sería genial, ¿no? Y aparte, a mí me encantaría, ¿no? ¿Por qué no hacer un libro? No sé, no tengo tiempo, pero me encantaría hacer así que el campesino sea el malo y el patrón con el caballo el bueno, ¿no? Sería el liberal, ¿no? Oiga, lo quiero ayudar, y el campesino así lo manda. No, claro, ¿no? Pues yo no quiero. Una cosa como subvertir los papeles, que ese es el rol de la literatura. De la literatura, ¿no? Claro. En realidad, no es un tránsito con la realidad, de la realidad, no es un sirviente. No es un sirviente, sí. No es un sirviente de la realidad. Qué interesante este libro porque me cuenta de una manera fidedigna lo que ya pasó. Lo que sucedió en tal sitio, no, o sea, eso no es. Claro. Tiene que ser, valer en sí misma. Y entonces pasaron muchos años y después que me daba cuenta que eso, los veía cómo se iban desesperando, porque los autores cada vez más, los buenos autores, se iban distanciando de los preceptos que ellos a los cuales ellos habían dedicado la vida. Claro. ¿No? Entonces cada vez se encontraban más con autores latinoamericanos que eran más Balzer, que eran más Kafka, que eran más, ¿no? A los cuales ellos habían repudiado en su momento. En su momento, debió haber sido un berrinche. Y entonces por eso fue que yo quise, así como este brazo en Brasil, de alguna manera me hizo entender más sobre esa idiosincrasia, ¿no? Brasilera, de esa artificialidad, de esa naturalidad con el cuerpo.
Aquí también, cuando yo hice ese congreso de dobles y llegaron los académicos y se encontraron, bueno, porque la idea era que esos autores mexicanos, el congreso era 4 autores mexicanos con 10 ideas cada uno, ¿no? O sea, había 40 temas actuales, reales, pero que se los aprendían de memoria un grupo, 4 dobles. Entonces, cuando la gente llegaba, Margot Glantz era un estudiante de Derecho. Entonces decía Margot Glantz y había una mesita con un chico, ¿no? De 20 y tantos años, ¿no? Estudiante de Derecho. Ajá. Sergio Pitol era una muchacha. Era una muchacha, una crítica de danza. Era Sergio Pitol. Salvador Elizondo era una pintora, ¿no? Y José Agustín era un director de teatro. Entonces la gente entró a la sala esperando encontrar ¿no? Y entonces se molestaron, obviamente, ¿no? Empezaron a encontrar, pues sí, a encontrar a Sergio Pitol, a Margot Glantz, a Elizondo, etcétera, ¿no? Pero no era un chiste, pues, o sea, ahí estaban los 40 temas reales. Claro. Entonces yo ahí les preguntaba a todos qué habían ido a buscar. Si querían un autógrafo, si querían saber cómo se visten los autores, si querían ver toda esa parte horrenda que está alrededor de la escritura. No toda esa parte de los premios literarios, de los odios, de si la editorial tal te pagó tanto, si el otro, si te pusieron, ¿sabes? Toda esa parte de que está más allá de la escritura, ¿no? Esos odios, rencillas, grupos, o sea, todo lo que está alrededor, que siempre extraliterario y casi siempre, salvo excepciones honrosas, por supuesto, son de una pestilencia y de una cosa horrenda, que uno mismo se pregunta, decir, bueno, si uno escribe, porque tiene que hacerlo, porque de alguna manera escribir, pues tú lo sabes, no es nada fácil. Digo, no es nada fácil, en el sentido no que no... Sí, no es la muerte. No estoy diciendo que yo hago una cosa muy difícil, no. Lo estoy diciendo que no es nada fácil porque todo está en contra, socialmente todo está en contra. Sí. O sea, para mí mi vida hubiera sido más fácil si hubiera hecho caso a lo que decía la papá, familia. Claro, al que no quería cargar la máquina de escribir, que te hubiera pues sido feliz que yo hubiera sido cajero de un banco. Sí, claro. ¿No? Y digo, de buena fe, él hubiera pensado, mira, pues es cajero, le van a dar su cochecito. Sí, es una quincena, te dan tu coche, no sé. Digo, no estoy menospreciando, ¿no? A los cajeros de banco, pero pues yo no quería hacerlo, ¿no? Claro. Y digo, pero digo, lo que quiero decir es que sí, uno pues escoge el camino más pesado, difícil. Sí. En ese sentido es difícil la escritura. En el sentido con la realidad, sí. Ya, en el otro sentido también, pero eso ya no lo quiero tocar. En el sentido de cotidiano, ¿no? De qué vives, hay que pagar la luz, hay que... Claro, no, o sea, porque aquí hasta ahora me siguen diciendo... ¿De qué vives? Bueno, yo digo, yo vivo del qué dirán, ¿no? Pero pero hasta ahora pues sigo abriendo mi correo en las mañanas, ¿no? Y, oye, por favor, léeme este libro, ¿no? Así, un mamotreto. O sea, ni leo lo que tengo que leer, ¿no? Léeme este mamotreto, hazme un prólogo, oye, te invito a no sé, digo, pero pues no, o sea, y como si yo le dijera, pues no sé, al dentista que hiciera otra cosa. A ver, muéstrame la grandiosidad de tu trabajo y te pagaré con una sonrisa, ¿no? Es impresionante, ¿no? O sea, sí, eso es cierto también. Cómo te metes tú en un camino mucho más difícil que el cotidiano, ¿no? Que ya como de alguna manera está prehecho, ¿no? Sí. Pero sí hay también un prehecho en lo literario que justamente está plagado de un mundo horrendo. Y para mí es doblemente horrendo porque el otro mundo, por ejemplo, el de un monopolio, alguien que tiene un monopolio, un jefe abusivo, no sé, etcétera, que digo que no lo reivindico ni mucho menos, pero de alguna manera hay una cierta honestidad, ¿no? Porque ese señor dijo, yo lo que quiero yo soy un hijo de puta, yo quiero hacer dinero, ¿no? Y yo voy a pagarles el sueldo mínimo a todos y me voy a aprovechar de las leyes y voy a sacar, y no voy a pagar impuestos y no voy a hacer esto, porque ese es mi fin, ¿no? Y soy un hijo de puta. Sí, y entonces y no lo estoy reivindicando ni mucho menos, pero que encima ese señor quiera
pasárselas de Dárselas de bueno, sí, de claro. dadivoso, de que es un... Sí, la doble moral. De que es un... que sin él la sociedad sería atrasada, que contribuye al avance del país, etcétera. Sí, claro. No, eso es algo terrible, que es un poco que lo que sucede también con gente que escoge la literatura, ¿no? Como para darse ese baño de santidad y de yo soy listo, y yo soy y mire, yo estoy escribiendo honestamente, etcétera, cuando en realidad lo que quieren es conseguir poder o no sé, lo que quieran algún conseguir, prestigio, ¿no? sí, Prestigio, alguna forma de dinero, prestigio, yo no sí, sé, ¿no? claro. O sea, sí. Entonces es como, digo, pero a ver, quiero que quede claro que tampoco aquí yo estoy como del santo, ¿no? De que, ay, porque yo en cambio soy bien bueno, sí, no, y yo no, nunca no. he plagiado, y yo siempre he hecho entrevistas. Yo nunca he plagiado. Y yo Ahora siempre, es una y de yo las siempre cosas. he hecho entrevistas con las respuestas de la gente. Y no he puesto respuestas Yo que no me vieron. No he hecho respuestas por Ouija. No les he preguntado por Ouija Claro. a los entrevistados qué piensan de tal o cual cosa Sí, sí, sí. apócrifa, ¿no? Exactamente. O sea, digo, no quiero tampoco caer en eso, sino pues, sencillamente es algo que tengo que hacer. ¿Y qué ¿no? escribes? ¿Cómo? Y que escribes, o sea, es algo que tienes que hacer, que haces y que... Sí, y pero que la gente apropia. que lo tengo que hacer, ¿no? Es una de las primicias, por ejemplo, de la escuela que tuve, ¿no? La escuela de escritores, Sí. ¿no? No es mejor el que escribe que el que no escribe, ¿no? Eso es un mito social, ¿no? No es Sí, mejor. no es mejor, Si no, sí. si no escriben, no escriban, pues. Lean o sean mejores personas, pues. Es mejor. Y está bien, está perfecto. Claro, claro. no es esa cosa de como traer de otras instancias sociales, ¿no? De eso de los fans o de escaparse, ¿no? Un poco que hablábamos de los escritores merólicos, ¿no? Sí, sí, sí. Que el último creo que es Fernando Vallejo, ¿no? Que a mí me encanta como escritor. Sí, me encanta. No, a mí me gusta mucho como escritor, pero de pronto se pone a decir cada estupidez, ¿no? De que no hay que comer carne, de que hay que, no sé, Sí, de sí, que sí. los perros, ¿no? Ese amor, por ejemplo, de los perros, que es una cosa espantosa, porque no se dan cuenta, tanto él como otros escritores que también quieren a los perros, Ajá. que dan ese dinero, ¿no? A los perros, ¿no? Que era el símbolo, ¿no? Va a Sí, tirar claro. el dinero a los perros. A los perros. De los premios, pero para construir más jaulas. Sí, sí, sí. O sea, hay una contradicción. O sea, digo, yo uno siempre creería confío, que no, claro. O sea, yo confío en la buena fe. Claro, ¿no? claro. Bueno, sí, yo quiero dar ese dinero para que los perros vivan mejor, para ayudarlos. Pero caen en lo contrario, porque entonces llegan a esos refugios de perros que son regentados por gente totalmente enloquecida y totalmente de provida, con esas ideas de provida, pero como que no las pueden aplicar a la gente, las aplican a los perros, y los tienen enjaulados, viviendo vidas de perros, ¿no? Pero sin dejarlos morir. Entonces el dinero, por ejemplo, de esos premios, ¿no? Sirven para construir más jaulas. Y entonces yo he ido a esos lugares y eso es una cosa infame, donde hay 4.000 perros encerrados, viviendo todas sus vidas en jaulas, como si fuera un campo de concentración nazi, ¿no? Porque los tienen a todos en el punto de la vida y no vida y muerte, ¿sabes? O sea, el punto de que, no, bueno, que era un poco la estrategia nazi, ¿no? Contra los campos de concentración, que no se mueran, tampoco pero vivan. que no vivan bien. No, Claro, o sea, que incluso checaban, ¿no? Claro. Que llegaras al punto que no haya a la inanición, pero que no te lleve a la muerte. Claro. ¿No? Ese punto, y así están esos perros, ¿no? En ese punto de que no vivas, no, y aparte, bueno, tú tienes perros, desde el punto de vista, ya olvídate de la parte física, de salud, eso, sino de la parte psicológica, digo, no sé, de lo que necesita un perro, ¿no? Sí. Imagínate, digo, tu perro lo metes en una jaula 24 años, horas, sí, claro. 24 horas, 15 años. Sí, qué horror. Y sube historias espantosas, ¿no? De una mujer que le quita... No, bueno, ya, no voy a entrar en eso. Pero lo que quiero decir es que estos escritores, ¿no? Yo pienso que el único... Bueno, empezó por lo de Vallejo, ¿no? Por lo de Vallejo, pronto sí. Tiene una obra que es interesante, pero de pronto lo que dice me parece que es así como un absurdo, ¿no? Quisieras desaparecer. Pero ya están desapareciendo, menos mal. Menos mal. Ya creo que digo... los que tienen como cartel, ¿no? O sea, los que tienen audiencia, ¿no? Claro. Yo creo que queda Vallejo y queda Vargas Llosa, no sé quién más, ¿no? Así que esté todo el tiempo hablando de todo. Sí. Y, por ejemplo, Vargas Llosa, que a mí no me importa ni siquiera lo que dice, el fondo de lo que dice ya ni siquiera me interesa.
me interesa lo aburrido que es. O sea, ya no me interesa que sea hiperderechista y no sé qué. A mí me parece que es terrible que alguien que en una época fue lo suficientemente creativo, ¿no? Para escribir los libros inteligente y creativo, ¿no? Para escribir los libros que hizo, ¿no? Ahora esté hace 30 años repitiendo a pie juntillas el discurso de Margaret Thatcher. De una manera repetitiva, boba, la libre mercado, etc. O sea, ni siquiera se le ocurre irse al otro lado, por ejemplo, que digan que le cortan la lengua a los pobres, por ejemplo. ¿No? O sea, que fuera ¿no? más excéntrico. Que maten a la gente que no entra al libre mercado, porque siempre va a haber una población, ¿no? Sí, que no va a querer. Que no entran en el libre mercado. Esa gente que la maten. Sí, no sé, una cosa así que te despierte y diga, oye, se volvió loco. Se volvió loco, claro. ¿No? Qué interesante. Bueno, eso tiene Vallejo, ¿no? Al menos. Sí, eso lo salva. Sí, ¿no? lo que salva, cosas que es radical. Tan radicales y tan fuera de tono, ¿no? Que pues, te llaman, ¿no? En cambio aquí, pues, un discurso aburrido. Sí. Tonto, lo podrías escuchar de cualquier otra gente. Oye, ¿te gustaría desaparecer detrás de tus libros? Pues es que nunca he estado, ¿no? Es que yo no importo, pues. Es que yo, aparte, es que también hay un juego ahí que debo admitir, que es que yo me lo he preguntado a mí mismo, ahora que soy así como de confesando, así como muy bueno que soy, que toda esa estrategia, de todo lo que he estado diciendo todo el tiempo, ¿no? Del autor, que no existe, autor merolico, no sé qué, pero igual yo lo estoy haciendo de otra manera, ¿no? O sea, porque el no hacerlo es igual, pues así como llama la atención la super Miss México, Miss Puerto Rico, con sus operaciones y sus chichis gigantes, llama igualmente la atención ella que la beata que hace 3 años no toma agua, ¿no? Entonces es como llegar al final, claro, llegas a lo mismo. Entonces yo siento que eso, que cada vez que quiero desaparecer con estos congresos de dobles, o ahora, claro, es igual, lo mismo. Al final me doy cuenta que no puedo desaparecer, ¿no? Oye, íbamos a hablar de este libro. ¿Tú crees? Yo creo que le vamos a tener que pedir a Taylor que nos regale otra hora. Taylor, nos regalas otra hora. Va a ser el único programa que tengamos de repetición. Claro que sí, Mario. Hagamos uno ya nada más para el libro. ¿Cómo ves? ¿Qué te queda? Ándale, quédate. No, pues sí, claro. Vamos a cortar. Los esperamos en la próxima semana. Y vamos a hablar de un libro. Ahora sí vamos a hablar. Mira, apareció Pérez. Vamos a cortar. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Recuerden, Arte Afuera, todos los martes a las 9 de la noche. Gracias.